Hola hola, el panda rojo está de vuelta con la primera parte de Juegos para Elfos. Recuerda que este fanfic fue creado por Liederfall. Empezamos. Ahora el panda rojo les leerá la sinopsis. Falco reencarna en un mundo donde los elfos viven experiencias dentro de sueños, pero sus historias se han vuelto aburridas. Usando su creatividad, comienza a crear nuevos mundos inspirados en juegos, atrayendo a distintas razas y revolucionando ese sistema con aventuras mucho más emocionantes. Capítulo 01 Una vida por otra. Imperio élfico, Lunerie. Arg. Un joven se incorporó de golpe en la cama. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba fijamente a su alrededor con la mirada perdida. ¿Dónde estoy? ¿Acaso no morí? Sus recuerdos estaban fragmentados. Un día lluvioso. Una calle oscura. Un dolor repentino. Un hospital. Ruido ensordecedor, que estalla en caos. Entonces, aún más recuerdos inundaron su mente. Transmigró a un lugar llamado el continente de Balin. El dueño original de su nuevo cuerpo era un elfo huérfano que había sobrevivido a las guerras de los hombres bestia y había sido adoptado por un elfo anciano. El nombre del propietario original era Alto, que suena parecido a su propio nombre, Falco. Me referiré a él como Alto, ya que transmigró. En este mundo, el imperio élfico fue establecido por diversas razas élficas y ha perdurado durante varios milenios. En ese momento se encontraba en la parte más septentrional del imperio élfico, en territorio de los elfos lunares, en la frontera directa con los hombres bestia. Los elfos lunares eran una de las razas principales del imperio. Así como los elfos del bosque veneraban a la diosa de la naturaleza y los elfos del sol veneraban al dios del sol, los elfos de la luna veneraban a Ellistare, quien gobernaba la noche, la luna y los sueños de su pueblo. Por ello, era conocida como la diosa de la luna. A diferencia de las demás deidades que exigían oraciones a sus seguidores, la diosa de la luna permitía a sus seguidores entrar en el mundo de los sueños, permitiéndoles demostrar su devoción simplemente durmiendo. Alto reflexionó y logró vislumbrar las experiencias de su predecesor con el paisaje onírico. Joder. ¿No es esta exactamente la experiencia de juego online de realidad virtual totalmente inmersiva con la que siempre he soñado? Pero había un gran problema. Debido a la falta de imaginación y a las limitaciones culturales, los mundos oníricos individuales eran repetitivos y predecibles, lo que los hacía extremadamente aburridos. Al menos, así es como Alto los percibía. Cosas como derrotar a hombres bestia para salvar una aldea, rescatar a una princesa y convertirse en rey, embarcarse en una gran aventura para convertirse en leyenda, o simplemente adaptaciones de los cuentos de un bardo errante. Básicamente, se trata de juegos de rol basados en texto y en la toma de decisiones, sin construcción de mundo, sin exploración libre, solo con un conjunto fijo de finales. En resumen, absolutamente aburrido. Alto se acarició la barbilla, mientras su mente ya exploraba todas las posibilidades. Debería darles a estos idiotas estancados, a estos elfos rígidos una probada de algo verdaderamente emocionante. Aunque los elfos tenían una longevidad extraordinaria, la mayoría de los elfos lunares vivían hasta 500 años. Precisamente esta longevidad, sumada a la existencia de magia y milagros, parece haber mermado la creatividad y la imaginación de los elfos. Este imperio ya existía desde hacía 10.000 años, pero su progreso tecnológico seguía siendo limitado. Actualmente, se encontraba aproximadamente en la era de la tecnología mágica del vapor. Lo único que merecía la pena mencionar era que la población élfica en este mundo era mucho mayor de lo que cabría suponer. Después de todo, tras 10.000 años de paz, aunque los elfos no eran conocidos por su fertilidad, su número había crecido hasta niveles asombrosos. Tan solo la población de elfos lunares superaba los 50 millones. Si bien la enorme población trajo prosperidad al imperio, también provocó escasez de recursos. No harían nada precipitadamente a corto plazo sin efectos duraderos por ineficiencia. Así, a diferencia de los elfos despreocupados, elegantes y nobles de los mitos o las películas de su vida anterior, el trabajo arduo se había convertido en el tema principal a lo largo de las largas vidas de los elfos del imperio. Al fin y al cabo, los elfos también necesitan comer. Sin trabajo,
No podrían sobrevivir solo con el aire. Mientras reflexionaba, se fijó en un espejo y observó detenidamente su nueva apariencia. Se veía bien, muy bien en realidad, pero lejos de lo que él imaginaba que sería la belleza de un elfo. Tenía un rostro bastante apacible, con ojos suaves color almendra, rasgos delicados y un cuerpo delgado, pero prácticamente sin musculatura. Desde su cama, por lo que podía ver, medía aproximadamente 180 centímetros de altura, un poco más bajo que en la tierra. Tenía el pelo corto y blanco, hasta los hombros. En resumen, concluyó que le gustaba su nueva apariencia, pero debido a los nuevos recuerdos que afloraban en su mente, era muy consciente de que, si bien estaba por encima del promedio, distaba mucho de ser deslumbrante. Mientras sus pensamientos divagaban, se oyó el eco de una puerta abriéndose y una figura encantadora entró en la habitación. Cabello rubio recogido hacia atrás sobre sus hombros, ojos violetas, dos mechones de flequillo que le cubrían parcialmente el rostro, adorables orejas largas de elfa y un rostro ovalado y limpio que en ese momento reflejaba preocupación. Una figura alta y voluptuosa, que vestía una armadura de cuero reglamentaria. Sus hermosos ojos recorrieron la habitación, y al ver a Alto ya despierto, sus ojos, antes preocupados, se iluminaron de inmediato. Alto, ¿estás despierto? Su voz se quebró por la emoción mientras se acercaba a él, colocando sus manos sobre su frente para comprobar su estado. Entonces ella lo atrajo hacia sí y lo abrazó con fuerza. Gracias a Dios. Tos, tranquilo, Aische. No puedo respirar. Como hermana mayor del cuerpo original, Aische era 5 años mayor que él. Ella también era huérfana y había sido adoptada por el viejo elfo, pero este había fallecido hacía mucho tiempo, dejando a los hermanos al cuidado mutuo. Podría decirse que, desde la infancia, había sido a la vez hermana y madre, cuidando de Alto. Hace 5 años, Aische logró ingresar al cuerpo de Rangers de Lunerie gracias a su excepcional talento. En cuanto a él, Alto, que acababa de cumplir un año más, se metió en una pelea por su amor de la infancia y acabó casi muerto a golpes. Probablemente murió justo después de regresar a casa, y así fue como Alto terminó transmigrando hasta aquí. Comparado con Aische, el Alto era prácticamente inútil. Incluso de niño, cuando surgía el peligro, siempre se escondía detrás de su hermana. Al igual que ahora, al recibir la noticia de que Alto estaba herido e inconsciente, Aische regresó rápidamente a casa para cuidarlo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Oí que te peleaste por esa niña que servía el té. En efecto, eso fue exactamente lo que sucedió. Alto tuvo una novia desde la infancia. Desaparecido en combate. Nada menos que una elfa del bosque. Al parecer, sus antepasados huyeron como refugiados y se establecieron en Lunerie. Aunque habían crecido juntos, la inocencia infantil y las dulces palabras son una cosa, y la realidad otra. Y hoy, Alto se había enfrentado a la realidad de frente. Por un lado, un huérfano de lo más común del barrio bajo. Por el otro, el hijo del dueño de un gremio de comerciantes con varias tiendas en la ciudad. ¿Cómo podría competir? Así pues, con sus ilusiones románticas destrozadas, Alto fue solo a exigir una explicación, solo para ser golpeado por un grupo de subordinados y expulsado. La mirada despiadada en los ojos de su amada le partió el corazón. Tras haber sufrido daños físicos y emocionales, murió rebosante de resentimiento. Bueno, sí, pero lo pasado, pasado está. No hay necesidad de volver a sacar el tema. No la perseguiré más. En realidad. Aische lo miró con leve sorpresa. Después de todo, el viejo Alto solía mencionar a Mía constantemente y no soportaba oír a nadie decir una mala palabra sobre ella. Hacía tiempo que había descubierto las intenciones de esa mujer, era astuta e intrigante, pero los jóvenes enamorados nunca hacen caso a la razón. No había nada que pudiera hacer. Quizás este incidente resultaría beneficioso para su hermano pequeño. Después de todo esto, lo he entendido todo. Siento haberte preocupado, Aische, dijo Alto lentamente. Lo importante es que hayas entrado en razón. Ya hablé con el tío Willy en la tienda de pociones mágicas. Descansa en casa los próximos días. Oh.
Es cierto. Rebuscó entre su ropa y sacó un monedero. Este es mi sueldo del mes pasado. Úsalo con moderación. Los ojos de Alto se abrieron de par en par al aflorar más recuerdos. Los tiempos difíciles forjan el carácter y la madurez. Sin padres, los hermanos se enfrentaron a este mundo cruel desde muy pequeños, por lo que aprendieron un oficio desde temprana edad. Hace unos años, cuando Alto era apenas un niño, se convirtió en aprendiz en una tienda de pociones mágicas. Pero ese mísero sueldo nunca era suficiente para alguien que intentaba desesperadamente complacer a su amor de la infancia, así que la mayor parte del tiempo dependía del apoyo de su hermana. Capítulo 02 Sueños de innovación. En su vida pasada, Alto era alguien que se consumía lentamente hasta la muerte. Nunca recibió afecto durante su infancia y, por lo tanto, no estaba acostumbrado a que otros se preocuparan por él, como ahora lo hace Aische. En ese momento, se emocionó hasta las lágrimas. Aunque sentía que su hermana era un poco cómplice, bueno, como dice el dicho. Tu perspectiva depende de dónde te encuentres. Como era él quien recibía el apoyo, pensaba que ella era un ángel. Él le apartó la mano inmediatamente. Ya no soy una niña, Aische. Con sus ambiciosos planes para ganar dinero ya en marcha, ¿cómo podría conformarse con ser un parásito? ¿No sería eso una vergüenza para todos los inmigrantes? Aische miró a su hermano pequeño, con la sensación de que apenas lo reconocía. Sus ojos se humedecieron al recordar todos sus momentos juntos. Ambos habían dependido el uno del otro desde la infancia. Aunque no eran hermanos de sangre, su vínculo había superado con creces el de una familia. Quizás él sí había madurado. Necesito volver pronto con mi mentor. Tu cuerpo acaba de recuperarse, así que tienes que aceptar este dinero sí o sí. Ignorando las protestas de Alto, le metió el monedero directamente en los brazos y lo abrazó una vez más. Su cuerpo cálido y suave se apretó contra el suyo, y Alto instintivamente la abrazó. Huele tan bien. Como si de repente pensara en algo, se le ruborizó la cara y se apartó rápidamente. Ver que estás bien me tranquiliza. Cuando tenga tiempo, volveré a visitarte. Dicho esto, su figura se marchó apresuradamente. ¿De verdad tenía tanta prisa? Alto se quedó estupefacto. Dado que no volvería a la tienda de pociones mágicas en un futuro próximo, ahora mismo necesitaba pensar en sus próximos pasos. La estructura de clases de Lunerie seguía un modelo piramidal. En la cúspide se encontraba la reina de los elfos lunares. A continuación venían el templo y el consejo de ancianos, que gobernaban toda la nación de los elfos lunares. Las sacerdotisas del templo, como devotas seguidoras de la diosa de la luna, tenían la responsabilidad de difundir la fe de la diosa. La propagación del paisaje onírico era crucial para esta misión. Pero, lamentablemente, debido a sus limitaciones, se había mantenido en un estado tibio. Durante el último milenio, incluso la fe en la diosa había comenzado a erosionarse lentamente. La fe en otras deidades también ha empezado a infiltrarse en la nación. En opinión de Alto, la razón principal era la rigidez mental y la dependencia de la trayectoria pasada. Durante miles de años, los mundos oníricos prácticamente no han experimentado innovaciones significativas. Estos guiones simplones de fantasía de poder resultaron bastante novedosos para los longevos elfos al principio, pero después de ver demasiados, inevitablemente se volvieron aburridos. Esto tuvo una consecuencia: los elfos más ancianos habían dejado casi por completo de entrar deliberadamente en el mundo de los sueños. Al ver cómo la fe se desmoronaba gravemente, los ancianos del templo estaban desesperados. Así que, hace varias décadas, surgió un nuevo modelo. Una selección anual del templo, que reúne obras destacadas de la población y las añade al corredor de los sueños. Básicamente, promoverían obras excelentes y los ganadores podrían recibir recompensas sustanciales. Si bien se trataba de una innovación modesta, al no resolver el problema fundamental, era simplemente envenenar la sed. El Festival de la Danza de las Flores coincidió con el día de la competición de selección del templo. El festival de este año duraba 3 días, así que necesitaba empezar a prepararse ya. Rebuscó en su habitación y finalmente encontró un disco de formación en un cofre.
Parecía que llevaba bastante tiempo acumulando polvo. Hecha completamente de madera, elaborada con ramas del árbol del alma ancestral, lucía un símbolo de estrella de 6 puntas con un patrón lunar en el centro. Este era el medio para acceder al paisaje onírico, esencialmente un dispositivo de inicio de sesión. Tras convertirse en sacerdote o apóstol de los sueños, uno podía acceder directamente a través de la meditación, pero en ese momento, él era simplemente una persona común y corriente. Se tumbó en la cama, la colocó sobre su pecho y dejó que su conciencia se sumergiera en el sueño. Una sensación de pérdida de conciencia. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un vasto bosque. Toda clase de plantas magníficas y exóticas, imponentes árboles centenarios de la selva y diversos animales desconocidos que bullían de actividad. Recordó algunos fragmentos de su memoria. Un instante después, un par de alas delgadas como las de una cigarra aparecieron en su espalda. Con un suave aleteo, su cuerpo se elevó lentamente del suelo. Se sentía algo emocionado. Esto era increíble. Aunque era un sueño, el realismo era excepcional. En su vida anterior, a menudo había soñado con volar. Ahora, con esta experiencia clásica recreada, volaba emocionado en todas direcciones. Tras un buen rato, alzó el vuelo para observar. En el centro del bosque se alzaba una ciudad enorme. Este era el mundo espejo de Lunerie, también el mundo principal del paisaje onírico, que se decía que era una proyección del reino divino de la diosa de la luna. Muchos otros elfos también volaban por los cielos en ese momento. Un portal gigantesco flotaba sobre la ciudad, conduciendo al corredor de los sueños. En su extremo, uno podía entrar a su propio mundo onírico. Voló hacia el portal. Al entrar, se encontró en un túnel parecido a un agujero de gusano espacio-temporal, con todo tipo de colores deslumbrantes que inundaban su visión, haciéndole marear los ojos. Todo este lugar consistía en entradas a otros mundos oníricos. Todo el pasillo estaba compuesto por una sucesión de entradas, como si fueran vallas publicitarias individuales. De hecho, eso era exactamente lo que eran. Era como publicidad en plataformas y recomendaciones de su vida anterior, los trabajos excelentes podían ser descubiertos más fácilmente por otros. Volaba de un lado a otro con gran interés, mirando por todas partes. Todo tipo de elfos lo rodeaban. Algunos volaban al azar, mientras que otros se reunían para entablar animadas conversaciones. Rápido, miren esto. Es la nueva obra del maestro Goren, Invasión del Reino Demoníaco. He oído que el maestro Goren pasó 2 años creando esta obra maestra. La obra de un maestro es garantía de calidad. Sin duda, debemos disfrutarla como se merece. Puff, obviamente solo otro sueño de combate aburrido. Mira este en vez de este, oí que está adaptado de la obra de un famoso bardo errante, La princesa y los 7 caballeros, punto. Ya lo intenté. No fue divertido. Voy a volver a jugar a mi laberinto antiguo, punto. ¿Qué sabrás tú? Solo sirves para tocar esas viejas reliquias desgastadas. Mientras hablaban, el grupo se convirtió en un grupo de troles. Menos mal que aquí no se permitía el combate, porque si no, sin duda habrían acabado peleando. Alto observaba con interés. Así que, incluso en otro mundo, existían los trolls de Internet. De hecho, la naturaleza competitiva de las formas de vida basadas en el carbono era universal, sin importar a dónde fueras. Miró a su alrededor un poco más. Luego, seleccionó al azar una entrada a un mundo de ensueño, con la intención de experimentarlo. Decidió entrar. El nombre era, Hijo de los Héroes. La historia comenzó. No era más que un campesino, pero en realidad era descendiente del antiguo rey héroe. Entonces, criaturas demoníacas invadieron. En el momento crítico, despertó su linaje heredado, salvó a la hija del jefe de la aldea, se convirtió en el héroe del pueblo y luego comenzó a masacrar en todas direcciones. Sinceramente, el paisaje era bastante grandioso, pero aparte de algunos momentos satisfactorios en la trama inicial. El resto se convirtió en ciclos interminables de lucha, rescate de personas, lucha, rescate de ciudades. No hay otras mecánicas, solo atacar y atacar de principio a fin,
luego deleitarse con las miradas de adoración de los demás, recibir el elogio del jefe de la aldea, recibir el elogio del alcalde del pueblo, y luego recibir el elogio del rey. Sube de nivel derrotando monstruos mientras ligas con chicas por el camino. Nada más. El universo del juego era extenso, pero el contenido era lamentablemente escaso, con tramas mayormente lineales. Capítulo 03 Plantas contra zombies, un nuevo sueño. Probó algunas más al azar, pero todas eran variaciones de la misma fórmula. Para alguien familiarizado con Internet, estas tramas llenas de clichés no tenían ningún atractivo. Sin interés alguno, voló directamente hacia el otro extremo. Tras atravesar el pasillo y cruzar la puerta de luz, llegó a su propio mundo de ensueño. Dado que era una persona común y corriente, su mundo onírico era increíblemente pequeño y, por consiguiente, su capacidad de procesamiento era limitada. Dependiendo del número de reglas aplicadas y la complejidad de la escena, el tamaño real variaría. En este momento, el espacio que podía generar era aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol, y a medida que se añadieran más reglas, se reduciría aún más. Ni siquiera pudo crear una pequeña aldea. Reflexionó un rato. La mayoría de los participantes en esta competición de selección tenían una base sólida, y los mundos de ensueño de algunos diseñadores ya habían alcanzado el nivel 1 o incluso el nivel 2. Los espacios oníricos podrían crecer mediante el cultivo, o podrían mejorarse obteniendo energía onírica de otros que experimenten los mundos que has creado. Pero él era simplemente una persona común y corriente con una capacidad limitada para procesar los sueños. Definitivamente, ahora no había tiempo para cultivar técnicas de meditación onírica. Así que juegos masivos como Skyrim, GTA, WoW, juegos de disparos tácticos o Genshin Impact, quedaron completamente descartados por el momento. Tendría que usar una estrategia ingeniosa para ganar su primer tesoro, y luego subir de nivel rápidamente usando las recompensas y el abundante poder de los sueños. Rebuscó en su mente, buscando un juego adecuado a su situación actual. No podía ser ni demasiado complejo ni demasiado simple. Al fin y al cabo, si quería ganar la competición, era mejor ir a lo seguro. Además, los mundos oníricos eran esencialmente como juegos en 3D de su vida anterior, por lo que todo lo que no fuera apto para la adaptación debía ser ignorado. Tras mucha deliberación, se decantó por un juego que había sido enormemente popular en PC en su momento. Plantas contra zombies. Un juego de estrategia, puzzles y defensa de torres desarrollado por PopCap Games en 2009. Con sus simpáticos lanzadores de plantas, zombies graciosos y una jugabilidad variada, atrajo a muchísimos jugadores desde su lanzamiento. Era, sin duda, un juego para todas las edades. Además, tenía una curva de aprendizaje baja, con niveles interconectados que garantizaban tanto entretenimiento como desafío. Utilizar esto como su participación en el concurso sería perfecto. Aunque tendría que modificar un poco el esquema de control. Alto no tenía previsto convertirlo en una versión 3D, ya que eso le quitaría la esencia al juego. En cambio, lo transformaría en un modelo de mundo abierto, donde los jugadores verían todo desde una perspectiva cenital. Se tranquilizó y se concentró. El espacio onírico comenzó a cambiar al instante. El paisaje circundante se desvaneció y una enorme plataforma comenzó a generarse bajo sus pies. Con un gesto de la mano, apareció en el centro una caja de arena del tamaño de una mesa de billar, con un panel de control en forma de esfera de cristal justo enfrente. El centro del mundo abierto seguía envuelto en niebla. Mientras Alto manejaba los controles, el mapa principal de Plants vs Zombies, la casa y el jardín, comenzaron a generarse lentamente. A continuación, comenzó a crear diversos modelos de plantas y zombies. Lanzaguisantes, girasol, bomba cereza, zombi normal, zombi cabeza de cono. Todo tipo de modelos consumían una enorme cantidad de su tiempo. Luego tenía que depurar diversas animaciones y efectos visuales. Gracias a las capacidades superiores del entorno onírico, estos modelos resultaron más realistas, con animaciones y efectos más elaborados. A continuación vinieron varios ajustes numéricos y el diseño de niveles. Este era el contenido principal.
Empezó a aplicar diversas configuraciones al mundo de los sueños, básicamente código. Trabajaba con tanto entusiasmo que perdió completamente la noción del tiempo. De repente, se sintió mareado y desorientado. Lo invadió una sensación de ingravidez, y al instante recuperó la conciencia. Luego le sobrevino una somnolencia abrumadora, su energía mental se había agotado. No se esperaba un consumo tan elevado. Parece que no va a terminar el juego pronto. Se quedó profundamente dormido. Pasó el tiempo y llegó el día siguiente. Tras comer algo para llenar el estómago, volvió a ponerse manos a la obra. Todos los valores numéricos requerían pruebas repetidas, los niveles necesitaban depuración y comprobación de posibles vulnerabilidades. Todo esto requería una enorme cantidad de tiempo. Fue gracias a las capacidades optimizadas del mundo de los sueños que ahorró muchísimo tiempo de programación. De lo contrario, olvídese de 3 días, incluso 3 meses habrían sido demasiado. A medida que se acumulaban las instrucciones, cada nivel y minijuego maduraba gradualmente, y el juego poco a poco iba tomando forma. A continuación llegaron la música y los efectos de sonido. Comenzó a recordar cuidadosamente los detalles de aquel partido. Descubrió que, tras este renacimiento, muchos recuerdos borrosos de su vida anterior se habían vuelto nítidos. Esto fue la base de su confianza para recrear el juego. Finalmente, a falta de un día para la competición, su juego estaba terminado. Prueba. En el arenero, la niebla se dividió por la mitad y retrocedió hacia ambos lados. Acompañado de música melodiosa. Du 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 du, du du du, du du du, du 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 du, du du du, du du du. Hay un zombi en tu jardín. Apareció una interfaz de inicio de sesión dentro del entorno aislado. Tras superar con éxito la última prueba, Alto finalmente exhaló un largo suspiro. Hecho. Misión cumplida. Al contemplar este mundo en miniatura ya terminado, el corazón de Alto se llenó de una sensación de logro. Ahora, dejaría que el mercado lo validara. El último día. Se levantó muy temprano por la mañana. En los últimos días había estado tan absorto que ni siquiera había salido de casa. Empujó la puerta y salió a la calle. Aparecieron ante sus ojos diversos edificios singulares, de estética medieval, pero más elegantes, con muros y calles adornados por doquier con flores en plena floración. Aunque vivía en el distrito bajo, las calles estaban sorprendentemente limpias. Todo tipo de peatones iban y venían por la calle principal, incluso pudo ver duendes, enanos y diversos tipos de elfos. Mañana era el festival anual de la Danza de las Flores, y las calles ya bullían con un ambiente animado. Diversos vendedores ambulantes se encontraban repartidos por las calles, y los niños corrían en grupos, riendo y jugando. Siguiendo sus recuerdos, se dirigió hacia la plaza del templo. Una hora después. Hola, me gustaría registrarme. En el mostrador, un elfo con atuendo profesional bostezaba. Nombre y estado. Alto rellenó el formulario. Harvey le echó un vistazo soñoliento y pensó, Dios mío, ni siquiera tiene un espacio de nivel 1. Otro soñador que espera hacerse rico de la noche a la mañana. Pero ese no era su problema, con tal de que pagaran, eso era lo único que importaba. Cuota de inscripción, 2000 valis. ¿Qué? 2000. Alto se quedó boquiabierto. ¿Por qué no me robas? ¿Tienes dinero? Regístrate. No tienes dinero. Piérdete. Harvey se hurgó la nariz, con el rostro lleno de desprecio. Si no existiera ninguna barrera de entrada, cualquiera intentaría aprovecharse del sistema. Entonces se produciría una avalancha de entradas basura que acapararían recursos y harían perder el tiempo a todo el mundo. A Alto casi le divertía su actitud. Está bien, está bien. No me menosprecies hoy, porque mañana no podrás contactarme. Menos mal que su hermana le había dejado un poco de valis. De lo contrario, con su situación económica precaria, ni siquiera habría podido pagar la cuota de inscripción. Eso sí que habría sido humillante. Sacó 2 monedas de oro de su bolsillo y se las entregó. La moneda del imperio élfico, 1 moneda de oro igual a 10 monedas de plata igual a 1000 valis. A partir de ahora,
Todos los cálculos se realizarán en Valis. Un Bailey tenía aproximadamente el mismo poder adquisitivo que un euro, aunque los alimentos eran un poco más caros y otros precios variaban ligeramente. El ingreso mensual promedio de la gente común en el imperio era de alrededor de 2.000 Valis. Capítulo 04 Registro de Moonstone y un reencuentro no deseado. Segundo piso. Exhiban sus obras, graben la piedra lunar. Siguiente. Llegando al segundo piso. Coloca tu mano sobre la esfera de cristal. El orador era un elfo anciano. Alto obedeció dócilmente. Colocó la mano sobre la esfera de cristal, este era el método para grabar las piedras lunares. Para transmitir su mundo onírico a los demás, necesitaba un medium. La piedra lunar funcionaba como un disco o cartucho de videojuego de su vida anterior. Su propósito era inscribir las reglas de tu mundo onírico en el paisaje onírico de otra persona. Por supuesto, también existían otros métodos, como las experiencias temporales en el corredor de los sueños, o las conexiones directas cara a cara con los maestros, como por ejemplo, mediante Bluetooth, etc. Pero las piedras lunares eran las más prácticas y las más adecuadas para la distribución masiva. Alto se serenó, se concentró y comenzó a comunicarse con su mundo onírico. La esfera de cristal se iluminó. Volutas de poder mágico la rodearon y el mundo en miniatura de Plants vs Zombies comenzó a manifestarse. El viejo elfo le echó un vistazo. Plantas contra zombies. Las plantas, eso sí lo reconocía. Los zombies, similares a los cadáveres andantes de la magia de los no muertos, también los comprendía. Pero juntos. Estaba algo desconcertado. ¿Qué clase de tema tan extraño era ese? Había comenzado recientemente alguna nueva tendencia de la que él no estaba al tanto. Incluso después de haber visto tantas obras diferentes, esta peculiaridad sin duda fue algo nuevo para él. Sin embargo, al no haberlo experimentado directamente y simplemente encontrándolo un poco extraño, por el momento no le prestó mucha atención. Todo solucionado. Ahora solo le quedaba esperar a la competición oficial de mañana. Al salir de la plaza y ver las calles bulliciosas, Alto se sintió relajado. Ahora podía experimentar de verdad la cultura de ese otro mundo. Vagaba sin rumbo por las calles. La poética arquitectura de la ciudad, las imponentes estatuas y las casas de piedra talladas con exquisitos diseños, incluso los mágicos carruajes que pasaban por allí, Alto se maravillaba de todo. Después de todo, este era el distrito alto, naturalmente mucho más próspero que el distrito bajo. La deslumbrante variedad de tiendas que bordeaban las calles era abrumadora. Encontró una tienda de objetos mágicos llamada Moonlight Boutique y entró. Dentro de la tienda de objetos mágicos se exhibían todo tipo de piedras lunares, con las obras más populares del momento dispuestas en los estantes. Según el tamaño del mundo onírico, se necesitaban piedras lunares de distinta calidad. Las obras maestras, en particular, eran universalmente caras, las de 288 y 368 Valis eran comunes. Los paquetes más pequeños eran mucho más baratos, con precios que oscilaban entre una docena y varias docenas de botellas de Valis. Echó un vistazo rápido al interior para hacerse una idea general de los precios y se marchó directamente. Cuando llegó a casa, el cielo ya estaba oscureciendo. Aische aún no había regresado. Cada año, durante el Festival de la Danza de las Flores, incluso los trabajadores más ocupados tenían tiempo libre para celebrar, pero el cuerpo de guardabosques formaba parte de las Fuerzas Armadas de Lunerie, por lo que, naturalmente, esos días eran excepcionalmente ajetreados para ellos. Normalmente, su hermana vivía en el cuartel y solo volvía a casa unos pocos días durante su permiso por rotación. Al pasar una intersección, ya casi estaba en casa. Aparecieron un hombre y una mujer, parecía que el hombre estaba a punto de acompañar a la chica a casa. Cariño, ya estoy en casa. Deberías volver. Entonces ella echó un vistazo, vio aparecer a Alto e inmediatamente puso cara de disgusto. ¿Eres tú otra vez? ¿Me estás acosando o algo así? Alto se quedó estupefacto. No, señora, ¿quién es usted? Al ver su piel pálida y violeta y su figura delgada como el papel, le resultó vagamente familiar. De repente, se dio cuenta,
¿Acaso no era esa la chica que le gustaba a Alto? Observó de arriba abajo a aquella elfa de aspecto completamente normal. Delgada como un palo, con extrañas marcas moradas en la cara y, al mirarla más de cerca, también muchas pecas. Su cabello era incluso verdoso, totalmente fuera de su tipo. El tipo tampoco era ninguna maravilla. Joven, pero ya con barriga cervecera y el pelo ralo. ¿Quién dijo que todos los elfos eran guapos y las elfas hermosas? Los hechos demostraron que incluso entre los elfos existían diferencias entre bellos y feos. El imperio contaba con numerosos grupos étnicos élficos. Entre los más comunes se encontraban los elfos lunares, los elfos solares, los elfos del bosque, los elfos oscuros, los elfos de la nieve, etc. Entre ellos, los elfos del sol y de la luna tenían una piel similar a la de los humanos, solo que más suave y clara. Aparte de sus orejas, variaban en estatura y su constitución era similar a la de los humanos. Los demás grupos tenían cada uno sus propias características. Alto, no te dije ya que no me molestaras más. Solo te veo como un amigo más. ¿Por qué no puedes entenderlo? Su rostro estaba lleno de orgullo. Seguro que estás intentando invitarme al Festival de la Danza de las Flores mañana, ¿verdad? Bueno, como puedes ver, ya tengo planes. Deja de malgastar tu energía. Nosotros dos no vamos a estar juntos. Dios mío, ahora dice amiga cualquiera, pero antes, cuando aceptaba regalos, no tenía ningún reparo en darlos. Chico, parece que no te dimos una paliza suficiente la última vez, ¿eh? Te lo advierto, aléjate de mí de ahora en adelante, o te arrepentirás muchísimo. El elfo regordete miró a Alto con furia. Si no fuera una cita sin sus guardaespaldas, sin duda le daría una paliza. Como hijo del presidente de la Araden Trading Company, era un niño mimado y malcriado de fama mundial en el barrio de Lower District. ¡Ay, Dios mío! Cariño, no te enfades. No te rebajes al nivel de este perrito faldero. No tengo nada que ver con él, ¿sabes? Está delirando y dándole demasiadas vueltas a todo. ¿Cómo podría interesarme alguien como él, que no tiene absolutamente nada a su favor? Alto observó cómo se desarrollaba ante él la escena melodramática. Completamente sin palabras. Aunque estas tramas trilladas eran comunes en los dramas televisivos de su vida anterior, nunca esperó encontrarse con una hoy. Lo único que deseaba en este mundo era vivir en paz como un magnate adinerado. Monopolio. Se activó una palabra clave. Ese juego también funcionaría de maravilla. Lo haría cuando tuviera tiempo. Me estoy desviando del camino. Al ver a ese par de canallas frente a él, la expresión de Alto era completamente inexpresiva. Aquello le parecía un juego de niños. No tenía el menor interés en el típico cliché de venganza a bofetadas. Eso es todo. Si ya terminaste de hablar, puedes despejar el camino. Me estás bloqueando el paso a casa, gracias. Mía, en pleno discurso, se sobresaltó por completo. ¿Qué está pasando? ¿Acaso este perrito faldero cambió de personalidad? Así no es como se supone que debe ir el guión. No se supone que debería rogarme desesperadamente que reconsidere mi decisión para que pueda rechazarlo, pensó para sí misma. Chico, cuida tu tono. Estoy siendo generoso. El elfo regordete, al ver que Alto se atrevía a ignorarlo, sintió al instante que su orgullo era desafiado. ¿Sabes quién es mi padre? Lo creas o no, puedo asegurarme de que no puedas sobrevivir por aquí en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se trataba de decir tonterías y presumir, era un experto. Como buen chico, nunca le faltaron mujeres. Solo que esta mujer, la que tenía delante, era una elfa del bosque, algo bastante raro en Lunerie, que satisfacía a la perfección sus preferencias. Alto se enfureció. Estás rechazando mi cortesía. Nunca había sido de los que se asustan fácilmente. Su filosofía de vida era, trátame con respeto y te lo devolveré con creces. Pero si intentas intimidarme, lucharé hasta el final. Se acercó fríamente al elfo regordete, mirándolo fijamente a los ojos. Lo diré una vez más. Apártense. Al ver a Alto, una cabeza más alto que él,
inclinarse hacia él con esa expresión gélida que casi le tocaba la cara. El elfo regordete tragó saliva inconscientemente. Estaba acostumbrado a alardear cuando tenía subordinados que lo respaldaban. Esta situación era la primera vez. Al instante, se acobardó. Si llegaban a pelear, su cuerpo blando y flácido sería golpeado hasta la muerte. Inconscientemente, despejó el camino. Alto pasó de largo sin mirar atrás. Menuda tontería. Se le arruinó el buen humor por completo. Detrás de él, los dos apretaban los dientes, lanzándole miradas fulminantes a la espalda. Capítulo 05. Comienza el festival. El festival había comenzado. Apenas había amanecido, pero el ambiente festivo ya estaba en pleno apogeo. Alto ya había llegado a la zona de los concursantes. Toda la plaza se había transformado en un recinto para eventos. En el centro del recinto se alzaba un enorme dispositivo de proyección, un aparato capaz de transmitir imágenes del mundo onírico al mundo real en tiempo real. Una gran multitud ya se había congregado en el lugar. El formato del concurso consistió en que 9 jueces realizaran una selección inicial de las obras. Cada 3 jueces formaban un grupo, y cualquier trabajo que recibiera más de 2 votos pasaba a la siguiente ronda. Esta ronda tenía como único objetivo descartar las obras de mala calidad y mal elaboradas, con sistemas de reglas incompletos, por lo que los jueces solo les echarían un vistazo superficial. Garantizar que ningún producto defectuoso entrara en la segunda ronda. Las obras que pasaran a la segunda ronda recibirían su propio stand de exposición. Los jugadores que accedieran al recinto podrían vivir sus sueños en sus respectivos stands. Cada jugador tenía una papeleta de recomendación para votar por su obra favorita. Finalmente, en la tercera ronda, la clasificación se determinaría combinando los votos con las puntuaciones de los jueces. El evento continuaría hasta la noche. En la plataforma central, una hermosa elfa sostenía un artefacto de amplificación de voz y explicaba las reglas de la competición. Alto permaneció sentado tranquilamente en la sección de concursantes, esperando en silencio. Tenía muchísima confianza en Plants vs Zombies, así que no estaba preocupado en lo más mínimo. El proyector se iluminó y los jueces comenzaron a puntuar las obras. El primer segmento no tuvo momentos destacables, las obras presentadas fueron todas fugaces y olvidables. Un vistazo rápido a la descripción, el tipo y el diseñador de la obra, seguido de una prueba y, finalmente, el uso de métodos especiales para observar la arquitectura subyacente de toda la obra. Pronto le llegó el turno a su trabajo. Un anciano elfo recogió la piedra lunar grabada con Plants vs Zombies y la activó directamente. Sin siquiera examinarlo detenidamente, frunció ligeramente el ceño. Tan pequeño. Claramente, solo el trabajo de una persona común y corriente. El espacio onírico aún se encontraba en su versión más primitiva. Este tipo de obras eran en su mayoría intentos oportunistas, delirantes y rudimentarios. Según su experiencia, los espacios iniciales simplemente no podían generar nada que valiera la pena. En el mejor de los casos, creaban una pequeña escena que servía como decoración de fondo. Esta obra era aún más tosca. El espacio circundante estaba completamente vacío. En medio del terreno llano solo había algo que se parecía a una mesa. Ni siquiera le interesó mirar más allá. ¿Acaso estaba simulando comer? ¿O jugar a las cartas sobre una mesa? Rechazo directo. X. De ninguna manera. Alto había estado muy contento viendo su obra subir al escenario. Pero cuando vio que el anciano lo rechazaba directamente sin siquiera mirarlo bien, se quedó atónito. Hablando de morir antes de alcanzar la gloria. Hablando de ser derribado nada más empezar. Alto, que había estado rebosante de confianza, sintió que el corazón se le hundía como el hielo. Me estás tomando el pelo. Esto es una broma. Ni siquiera llegó a entrar en la interfaz del juego antes de ser rechazado. Ese viejo perro debe estar tomándole el pelo. ¿Cómo es posible que una persona tan poco profesional se convirtiera en juez? Pero en ese momento, estar molesto era inútil. No podía simplemente subir corriendo al escenario y golpear a alguien. A pesar de su frustración, la competición tenía que continuar.
Solo podía esperar que los próximos jueces fueran un poco más concienzudos. A continuación intervino el segundo juez. Una elfa de elegante gracia, que desprendía un aire lánguido, claramente alguien acostumbrada a un alto estatus. Melissa cogió la piedra lunar y empezó a usarla. Ante ella se extendió una llanura, con una plataforma de piedra en el centro tallada con hermosos diseños. Plantas contra zombies. Nombre extraño. La escena le pareció demasiado simple, y el nombre también la dejó algo perpleja. Sin embargo, por cumplimiento de su deber profesional, dio un paso al frente con la intención de observar con más detenimiento. Esto era solo un boceto inicial, así que no podía tener mucho contenido. Si no tenía nada destacable, ella también lo rechazaría directamente. En el arenero, a medida que Melissa se acercaba, la niebla se disipó. Al observarla con atención, se dio cuenta de que no se trataba de una simple mesa, sino de una plataforma similar a un arenero. Una esfera de cristal de control se elevó lentamente, acompañada de música alegre que sonaba en sincronía. Du 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 du, du du du, du 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 du. Dentro del entorno de pruebas, apareció la interfaz de inicio de sesión de Plants vs Zombies. A la izquierda había un árbol extremadamente caricaturesco, a la derecha una gran tablilla de piedra con un texto que decía: Iniciar modo aventura. Minijuegos. Modo rompecabezas. Modo supervivencia. Solo la primera opción estaba iluminada, las demás opciones estaban todas atenuadas. A continuación, apareció un mensaje con instrucciones básicas de funcionamiento. Dado que los controles eran diferentes a los de PC, Alto estaba preocupado por los problemas de compatibilidad, por lo que incluyó sencillos tutoriales de funcionamiento. Estaba algo sorprendida. Podría ser. Siguiendo las instrucciones, hizo clic en modo aventura. Muajajaja. Una mano marchita surgió repentinamente del suelo. La risa repentina y espantosa la sobresaltó. La escena volvió a estar cubierta de niebla, que envolvía todo el mapa. Al disiparse la niebla, apareció la interfaz oficial del juego. A la izquierda había una casa de aspecto caricaturesco, en el centro un claro en el jardín. El juego comenzó oficialmente. No dejes que los zombies lleguen a tu casa. Du 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 du, du du du, du du du, du 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 du, du du du, du du du. Hay un zombie en tu jardín. Los primeros niveles eran básicamente tutoriales, así que no había ninguna dificultad. Era la primera vez que Melissa experimentaba este tipo de situación, por lo que, inconscientemente, se sumergió por completo. El primer nivel tenía una sola fila de césped. Al comenzar el juego, apareció el primer zombie. Al observar a este pequeño y adorable zombie, resulta a la vez aterrador y un tanto cómico. Entonces el juego la impulsó a plantar un lanzaguisantes. Al mismo tiempo, los rayos del sol comenzaron a caer del cielo, pequeñas y cálidas esferas de luz que caían sobre el arenero. Por un momento, se sintió algo nerviosa. Mientras manejaba la tarjeta con rapidez, recogía la luz del sol y comenzaba a sembrar. Un adorable lanzaguisantes apareció en el césped. ¿Qué clase de planta extraña es esta? Parece un monstruo vegetal. Entonces empezó a escupir guisantes uno tras otro, atacando al zombi. Tras unos pocos golpes, el zombi murió. Un lanzaguisantes requería 100 soles. Enseguida, había recolectado suficientes y luego plantó otra planta de lanzaguisantes. En poco tiempo, los 5 zombis del primer nivel fueron eliminados y una nueva carta cayó al suelo. Girasol. Al hacer clic en la descripción, los girasoles producen sol. Se sentía algo emocionada. Esta experiencia sin precedentes despertó en ella una gran curiosidad por el contenido que le esperaba. Los primeros niveles no tuvieron prácticamente ninguna dificultad. Sin darse cuenta, llegó al 5º nivel. Este nivel incluía el primer minijuego de Plants vs Zombies. Bolos de nueces. Este nivel no requería recolectar sol. La cinta transportadora enviaba continuamente tarjetas de nuez. Apareció una línea roja en el lado izquierdo del centro del jardín. Necesitaba lanzar bolas de bolos de nuez para derrotar a los zombies.
Justo cuando estaba empezando a disfrutar de la conversación, una voz la interrumpió. Esto la molestó un poco. Melissa, ¿hay algún problema? A la izquierda, un elfo de mediana edad miraba a Melissa con cierta confusión. Melissa recordó de repente que aún estaba en pleno proceso de evaluación. Ya había dedicado demasiado tiempo a este trabajo. Principalmente porque este juego era demasiado interesante. Con recursos limitados para la construcción del mundo onírico, había adoptado un enfoque completamente diferente. Tenía que admitir que este diseñador tenía un talento excepcional. Ella presentía que este trabajo podría convertirse en la sorpresa de esta competición. Ella echó un vistazo al diseñador del mundo de los sueños. Alto. Capítulo 06 aprobado, llegan los primeros jugadores. Aprobado. Observando desde abajo, Alto supo que estaba a salvo en cuanto vio a la elegante elfa sumergirse en el juego Plants vs Zombies. Christe, este trabajo es sumamente interesante. Estoy seguro de que te intrigará. Oh. El elfo de mediana edad se mostró algo sorprendido. Melissa no solo era una diseñadora de sueños de renombre, sino también una guardabosques de alto rango. Para que esta mujer le recomendara algo personalmente, él sentía curiosidad por saber qué magia poseía esa obra. No dijo nada más y activó directamente la piedra lunar. La misma expresión inicial, con el ceño fruncido al principio, porque él también veía que la capacidad de esta obra era extremadamente limitada. Era difícil imaginar que esto pudiera ser un trabajo excelente. Sin embargo, con el paso del tiempo, poco a poco se quedó sin palabras. Se trataba de un diseño sencillamente genial, un tipo de innovación nunca antes vista en la historia. Un enfoque alternativo para el diseño y la jugabilidad que encajaban a la perfección. Incluso alguien como él, que había lidiado con mundos oníricos durante toda su vida, quedó asombrado. Lamentablemente, esta era solo la fase de preselección. No pudo dedicar demasiado tiempo a una apreciación detallada. Sin duda. Aprobado. Abajo, Alto exhaló un suspiro de alivio. Menos mal. No hubo incidentes inesperados. La primera ronda transcurrió con suma rapidez y se anunciaron todos los trabajos aprobados. A continuación llegó el segundo segmento, el que el público más esperaba. Alto recibió una placa con el número 69. Este era el número de su stand. Recogió sus cosas a toda prisa y se dirigió hacia la cabina número 69. Un poco hacia atrás, pero no estaba preocupado. Cada stand contaba con solo 10 cabinas de experiencia, lo que permitía que 10 personas disfrutaran de la experiencia simultáneamente. Colocó su cartel publicitario preparado en la parte delantera. Plantas contra zombies. Una horda de zombies malvados está invadiendo tu jardín. Quieren comerse tu cerebro. No dejes que lleguen a tu casa. El público visitante también comenzó a dispersarse para encontrar obras que les gustaran y que quisieran experimentar. La gente se movía de un lado a otro, algunos se reunían para conversar. Algunos estaban ansiosos por empezar a experimentarlo. Casi un centenar de obras habían pasado a la segunda ronda, una cifra bastante considerable. Así que era imposible experimentarlas todas. Este concurso de selección era un evento para principiantes con normas estrictas, solo podían participar los diseñadores registrados en el temple desde hacía menos de 10 años. Pero los diseñadores civiles como Alto, que ni siquiera estaban certificados, eran extremadamente raros. La mayoría de los participantes incluso contaban con una base de seguidores ya consolidada. Algunos incluso habían alcanzado el nivel 2. Elena observaba a la multitud que la rodeaba, explicando con entusiasmo su creación. Como nieta del maestro Goren, criada en ese ambiente desde la infancia, se convirtió en una diseñadora de sueños bastante famosa a una edad temprana. Pero, como niña prodigio, también tenía su orgullo. Su sueño era escapar de la sombra de su abuelo y convertirse en una diseñadora que superara sus logros. Así que había ocultado su identidad. Los de afuera desconocían su verdadero pasado. Su obra maestra, Rose Knight, sin duda ganaría el campeonato de esta competición. Este sería el primer paso para alcanzar la cima. Gracias a su enérgica explicación,
Las 10 plazas para la experiencia se agotaron rápidamente, y la gente ya hacía cola detrás. Miró a su alrededor. Junto a ella estaba la cabina número 69. Al ver a aquel elfo parado allí, atónito, sin saber siquiera qué hacer, negó levemente con la cabeza. Claramente es un completo novato. Probablemente este fue su primer trabajo, y se apresuró a mostrarlo. Había demasiados idealistas como él, sin talento, sin experiencia, pero soñando con llegar a la cima de un solo golpe. Todo su ser irradiaba entusiasmo, como una flor que danza sobre el recinto. Alto miró fijamente, con la mirada perdida, a la chica vivaz y hermosa que estaba a su lado. Me pregunto si él también debería intentar hacer algo similar. El simple hecho de estar allí de pie en el recinto sin hacer nada hacía que incluso él se sintiera incómodo. Oye, amigo, tu mundo es un laberinto. No. Tiene princesas hermosas. Alto estaba confundido. ¿De qué estaba hablando ese tipo? No. La persona le echó un vistazo, seguía siendo un novato sin rango. TCH, qué basura. Se marchó sin mirar atrás. Alto entró en pánico inmediatamente. Espera, hombre, has venido hasta aquí, al menos pruébalo antes de irte. La persona hizo un gesto de desdén con la mano. El tiempo era limitado y solo tenía un voto. Sin duda, priorizaría explorar temas que le interesaran. Alto había calculado mal. Varias personas se acercaron, observaron a este diseñador novato y el extraño título, hicieron algunas preguntas, perdieron el interés y se marcharon directamente. Su corazón se llenó de creciente ansiedad. Esta etapa dependía del recuento de votos para la victoria. Cada minuto de experiencia era crucial. Entonces, un elfo regordete con gafas se dirigió hacia su puesto. Rowan estaba deambulando sin rumbo fijo. Todos los puestos que le interesaban ya estaban llenos. Sin querer esperar, comenzó a navegar al azar. Plantas contra zombies. ¡Qué nombre tan extraño! Tu tema incluye mujeres grandes y protectoras. Preguntó, cubriéndose la boca con una mano y susurrando. Sí, amigo, sí. Los girasoles son protectores. ¿Puedes usar magia? Claro que puedes, amigo. Sin duda, magia que nunca antes habías visto. Los ojos de Rowan se iluminaron. Alto estaba desesperado, por fin, alguien había llegado. Primero atráelo, luego, no, invítalo a entrar y luego explícale. Rowan activó la piedra lunar y comenzó a experimentar. Alto activó inmediatamente la esfera de cristal de proyección, puso en marcha la pantalla y luego la amplió al máximo. Entrando al juego. Rowan se quedó un poco sin palabras. ¿Por qué solo hay una mesa? Esto debe ser un prólogo, ¿verdad? Tal vez una especie de flashback. Sí, definitivamente. Aunque se sentía algo engañado. Pero ya que estaba allí, bien podría echar un vistazo más a los alrededores. La niebla se disipó y apareció la interfaz de inicio de sesión. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. Esto es. Debido a ciertas razones especiales, era una persona muy solitaria y se sumergía a diario en mundos oníricos. Había participado en todo tipo de trabajos, pero algo tan singular como esto era la primera vez que veía algo así. Comenzó a jugar siguiendo las instrucciones, superando rápidamente los niveles del tutorial. Jugabilidad totalmente innovadora, estilo artístico novedoso. Y ese tipo de música nunca la había escuchado antes, perfectamente integrada en cada elemento. Rápidamente se sumergió en la actividad. Alcanzando el segmento del minijuego del 5º nivel. La cinta transportadora empezó a producir bolas de bolos de nuez, y los zombies iniciaron su ataque. Él controlaba las cartas, colocando las bolas de bolos. Boom. Boom. Interesante. Se ajustó las gafas, sintiéndose completamente a gusto. Un zombi tras otro caía ante sus maniobras, y rápidamente completó el nivel. Continuamos con la siguiente etapa. ¿Y qué hay de los príncipes y princesas, los héroes y los tronos? Hacía tiempo que había dejado de pensar en esas cosas. Solo hoy, al probar por primera vez un grano fino,
se dio cuenta de la absoluta basura que era todo lo que había tocado antes. El sexto nivel empezó a aumentar la dificultad. Como era su primera partida, aún no había formulado sus propias estrategias y las funciones de muchas plantas no le resultaban del todo claras. Antes de leer el siguiente capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fix a Red Panda Fix. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 07. El efecto manada, creciente popularidad. Por ejemplo, en el caso de Sunflower, solo había plantado 3. Cada vez que acumulaba suficiente sol, aparecían nuevos zombies. Preso del pánico, plantaba apresuradamente lanzaguisantes. Esto provocó una escasez de luz solar cada vez más grave posteriormente. A medida que aparecían más y más zombies, se activó una cortadora de césped. Entonces llegaron más zombies, oleada tras oleada. Su producción de energía solar no daba abasto para cubrir los gastos, y finalmente los zombies lograron atravesar sus defensas. Se oyó un grito extraño. Muajajajajaja. Los zombies se comieron tu cerebro. El delicado estilo artístico lo sorprendió de repente, dejando a Rouen atónito. Sin embargo, rápidamente cambió su estado de ánimo. Porque ya había encontrado la solución. Su fracaso se debió a su desconocimiento de las plantas. Un intento más y sin duda superaría este nivel. Repasó la estrategia mentalmente y luego pulsó reiniciar. Esta mentalidad de estar tan cerca fue precisamente lo que hizo que Plants vs Zombies fuera tan atractivo, desafiante, pero no del todo desesperanzador. Este excelente diseño de niveles fue fundamental para que este juego arrasara en todo el mundo. Afuera, él no sabía que, mientras jugaba, una multitud lo rodeaba. Gracias a Alto por proyectar la pantalla. Las personas presentes en el recinto pudieron ver el contenido del juego. Esta novedosa mecánica de juego se presentaba por primera vez en otro mundo. Pronto, la gente se sintió atraída por la curiosidad. Primero uno, luego otro, rápidamente. Las cabinas de experiencias se llenaron. Las personas que estaban detrás también comenzaron a observar con interés, queriendo aprender más sobre este trabajo. Debido a la larga duración de las partidas de Plants vs Zombies, Alto tuvo que limitar la experiencia de cada persona a no más de 15 minutos, o las personas que hacían fila no tendrían la oportunidad de participar en todo el día. Esta progresión de niveles ultralarga era muy diferente a la de otras obras oníricas. Así pues, los jugadores de hoy estaban destinados a no experimentar la versión completa. Pero esto fue suficiente. Despertar su apetito crearía suficiente atractivo. Oye, amigo, se te acabó el tiempo. Date prisa y déjame jugar. Las personas que esperaban en la fila ya estaban impacientes, mirando la hora y animando a Rouen con urgencia. Rouen abandonó el mundo de los sueños a regañadientes. Sin dudarlo, voto directo. Entonces se levantó rápidamente, corrió hasta el fondo y volvió a colocarse en la fila. Jeje, mientras aún no había mucha gente, en un rato podría volver a jugar. Las personas tienen una mentalidad de rebaño, que psicológicamente se denomina efecto de arrastre. A medida que la multitud que observaba el stand 69 crecía cada vez más. Otros, al ver esta extraña escena, tampoco pudieron resistir la curiosidad y quisieron acercarse a ver qué estaba pasando. Así, sin más, cada vez caía más gente. Esta planta escupe guisantes. ¡Qué gracioso! El daño de esa bomba cereza es brutal, una sola explosión aniquila a todo un grupo. Su poder es equivalente al de un hechizo de nivel 3, ¿verdad? Esa nuez se ve tan lastimera después de haber sido mordida, tan linda. Era una niña. TCH, trucos baratos. ¿Qué tiene de divertido este tipo de atajos? Si no te gusta, no mires. Estás ahí parado bloqueando el paso a la gente, muévete, muévete. Este es el lugar de tu familia. Me quedaré aquí si quiero, vas a hacer algo al respecto. Cercano. Elena observó cómo la multitud en el puesto vecino crecía, mientras que el suyo recibía una respuesta tibia. Sintió una creciente ansiedad. Sentía mucha curiosidad. ¿Cómo era posible que alguien que claramente era solo una diseñadora novata tuviera tanto éxito?
En el stand número 1, un joven vestido con ropa lujosa miraba fríamente hacia el stand número 69. Maldita sea. Había invertido enormes recursos moviendo hilos para asegurarse ese puesto de primera fila. Todo ello para conseguir mayor visibilidad y votos. Todo había ido bien. Su puesto estaba en la posición más destacada, y el número en sí era engañoso. Después de todo, con solo escuchar el nombre del stand número 1, uno asumiría que significaba máxima calidad. Su puesto también estaba lleno de gente, y ya había conseguido bastantes votos. Simplemente no esperaba que apareciera de repente un candidato inesperado. Esta persona podría convertirse en su competidor más peligroso. Entrecerró ligeramente los ojos, como si estuviera tramando algo siniestro. Por parte de Alto, a medida que más y más personas experimentaban el juego, tuvo que volver a aplicar cápsulas de experiencia mejoradas. Para trabajos especialmente excelentes, se permitió la incorporación temporal de puestos de trabajo que requirieran experiencia. De 10 cápsulas pasó a 30. Solo entonces la abarrotada cola comenzó a disminuir un poco. Elena miró con anhelo el puesto número 69. Esto es exasperante. ¿Qué magia posee ese hombre? Realmente no podía entenderlo. Observándolo allí, radiante al frente, disfrutando de la atención de todos. En sus fantasías, ella debería ser la que disfrute de todo esto. Impulsada por una intensa curiosidad, abandonó directamente su puesto y se dirigió al de Alto. Ella quería investigar personalmente. Alto observaba alegremente el espectáculo que tenía ante sí. Una figura regordeta se sentó de nuevo frente a él. Esta es la tercera vez que lo experimenta, ¿verdad? Inesperado. Parece que este chico ha quedado completamente prendado del encanto de Plants vs Zombies. En cuanto Rowan se sentó, entró rápidamente al juego, sin querer perder ni un solo segundo. Navegando con destreza por la interfaz, accedía al juego. Dado que los mundos oníricos podían reconocer la dirección IP de cada persona, continuó con su progreso anterior. Ahora había llegado a la etapa 2-1. Entrando oficialmente en modo nocturno. Al final del nivel anterior, había obtenido una carta de Z de coste 0. Después de jugar durante un buen rato, ya había comprendido básicamente la mecánica del juego. Al ver que el juego entraba en modo nocturno, observó en silencio. Ahora había desbloqueado muchas plantas. Pero con solo 6 espacios disponibles, solo pudo elegir algunas plantas clave. Dado que su progreso fue el más rápido. Su posición era la que tenía más espectadores en ese momento. Al ver que el juego se desarrollaba en un nuevo entorno, la gente de los alrededores quedó maravillada. Algunos incluso habían empezado a expresar sus opiniones sobre cómo operar y qué plantas traer. ¿Quién iba a decir que también habría un modo nocturno? Además, antes había minijuegos, tiene muchísimo contenido. Al activar el modo nocturno, probablemente el sol ya no caerá del cielo, dejando solo a los girasoles para producir luz solar. Creo que aún tienes que traer jalapeño, esa cosa quema toda una hilera. La repetidora también es bastante buena, dispara 2 guisantes a la vez. El repetidor es demasiado caro. La noche reduce la producción de luz solar, por lo que la relación coste-beneficio es demasiado baja. En realidad hay un champiñón hinchado gratis, no haría eso que este nivel fuera súper fácil. No puede ser tan sencillo. No olvides que cada carta de planta tiene un tiempo de recarga. Aún necesitamos encontrar formas de ganar dinero y ampliar la capacidad de la planta. Cada uno expresó su propia opinión. Suena bastante autoritario. Y Elena, que estaba al fondo, finalmente había llegado al frente. Al escuchar las conversaciones a su alrededor, sentía una curiosidad enorme desde hacía tiempo. Por fin le toca a ella, jeje. Alto miró a la chica pelirroja que tenía delante, parpadeando. Porque esta chica me resulta familiar. Jeje, hola. Me llamo Elena. Capítulo 08 Victoria y rivalidad, en lo más alto de la clasificación. La niña dio un paso al frente y saludó efusivamente a Alto en primer lugar. Solo tengo un poco de curiosidad. No te importa si lo pruebo yo también, ¿verdad?
A pesar de su piel gruesa, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Allí estaba ella, una diseñadora presente en la sede del concurso, a punto de experimentar de primera mano el trabajo de otra persona. Era como ser un vendedor ambulante, veías el puesto de comida de enfrente completamente lleno y, descaradamente, te acercabas para observar a la competencia y descubrir su secreto. Solo un intento rápido, de acuerdo. Sus adorables ojos grandes miraron a Alto. Jaja. Sería un honor para mí. Por favor, adelante. Alto no se negó. Aunque ella no tenía derecho a voto como diseñadora del juego, el hecho de que otra persona disfrutara de su juego lo hacía inmensamente feliz. Gracias. Elena frotó sus manitas y comenzó a activar la piedra lunar. Y entonces, otra persona más se cayó. El tiempo se acercaba lentamente a la noche. Al sonar la campana, la segunda ronda llegó oficialmente a su fin. La gente abandonó la zona de experiencias a regañadientes. Plants vs Zombies es muy divertido. Un elogio sencillo y sin adornos, pero que dio justo en el clavo. Todos asintieron repetidamente. Exacto. Nunca antes había experimentado este tipo de trabajo. Además, la mecánica está muy bien pulida, y esas plantas son especialmente monas. ¿Quién iba a imaginar que descubriríamos algo tan divertido en esta competición? Aún queda muchísimo contenido por desbloquear. Tengo muchas ganas de jugar a la versión completa, me pregunto cuándo saldrá a la venta. Espero que no sea demasiado caro. Casi me he gastado el sueldo de este mes. Alto miró a sus entusiastas fans y respondió a sus diversas preguntas una por una. Al mirar hacia abajo, una chica pelirroja seguía jugando con mucha intensidad. Oh no, mi cortacésped. Elena tanteó frenéticamente. Su progreso no fue bajo, también había llegado a las etapas nocturnas. Este nivel ya había introducido zombies con mosquiteras y zombies con periódicos. Tomada por sorpresa, su principal línea de defensa fue quebrantada. Intentó salvarlo a toda prisa, pero una enorme oleada de zombies apareció justo delante de ella. Estoy acabado. Evidentemente, la línea defensiva formada por las plantas que había replantado a toda prisa era demasiado débil. Poco después, un zombi con cubo logró abrirse paso. Los zombies se comieron tu cerebro. Ejem. Alto apoyó los brazos en el mostrador de la cabina, observando a la chica con interés. Oh, Dios mío. Perdí completamente la noción del tiempo. Elena salió apresuradamente del mundo de los sueños. Al ver el rostro de Alto tan de cerca, al contemplar esos ojos brillantes como gemas, su rostro se sonrojó al instante. ¿Qué estás haciendo? La chica estaba algo nerviosa. Señorita Elena, ¿qué le pareció? Mi trabajo es bastante impresionante, ¿verdad? Elena miró a aquel hombre completamente inmodesto e hizo un puchero. Solo es un poquito divertido. Levantó la mano, usando dos dedos para mostrar una distancia minúscula. Aún queda una ronda más. No admitiré la derrota. Dicho esto, huyó del lugar. La segunda ronda ha finalizado oficialmente. La gran pantalla del recinto comenzó a mostrar el recuento de votos de cada concursante. Primer lugar. Plantas contra zombies, Alto, 809 votos. Segundo lugar. Leyenda de los Santos, Damien, 805 votos. Quinto lugar. Rose Knight, Elena, 413 votos. Séptimo lugar. Décimo puesto. Los 10 jugadores con las puntuaciones más altas pasarían a la ronda final, donde se combinarían las puntuaciones de los jueces para determinar al campeón definitivo. La plaza estalló en vítores y júbilo. Lo sabía. El primer puesto tenía que ser para Plants vs Zombies. ¿Qué es esta leyenda de los santos? ¿Por qué la puntuación es tan alta? Algunos que lo probaron quedaron desconcertados. Si bien la calidad del juego era decente, comparado con Plants vs Zombies, ni siquiera se le acercaba. Tiene que haber algún tipo de trampa, ¿verdad? Creo que el primer puesto está amañado. ¿Qué basura es Plants vs Zombies? ¿Cómo se atreve a compararse con una obra maestra como Legend of the Sands?
¿Acaso lo has jugado? Deja de decir tonterías. A mí también me pareció que Rose Knight era bastante buena. ¿Por qué solo está en quinto lugar? Algunas personas que no habían jugado a Plants vs Zombies, al ver a muchos otros elogiando sin pensar lo divertido que era, sintieron de inmediato que les brotaba una profunda irritación. En el fondo, Legend of the Sands tenía calidad y un buen apartado visual. Damien era un diseñador consagrado de los últimos años con una sólida base de seguidores. Este supuesto Plants vs Zombies, obra de un diseñador aficionado, ¿cómo podría siquiera compararse? Probablemente solo usaron trucos baratos y artimañas llamativas para engañar a tanta gente. Jugué a Legend of the Sands. Lo siento, pero en mi opinión, es una auténtica basura. La gente como tú no tiene ni pizca de gusto. El ambiente era vibrante y lleno de debates, algunas discusiones se acaloraron. La expresión de Damien se ensombreció al mirar la clasificación. Golpeó con la mano el mostrador de la cabina. Maldita sea. Tanto esfuerzo para quedar en segundo lugar. Ese bastardo. Aunque confiaba en su trabajo, hoy había gastado dinero contratando a numerosos cómplices para asegurar el éxito. Aún así, no logró el primer puesto. Aún queda una ronda más. Ya veremos. Miró a Alto con furia. Achú. Alto se frotó la nariz. ¿Quién me está insultando? Aunque el proceso tuvo algunos altibajos, el cielo recompensa a los diligentes, y la operación de hoy fue un éxito total. Ahora solo le quedaba esperar a la evaluación y puntuación de mañana. Pero aún así tenía confianza en conseguir la victoria. Siempre y cuando pudiera conseguir el primer puesto en la final de la competición. Recibiría un premio de 100.000 balis, además de aparecer durante una semana en un lugar destacado del Dream Corridor. Esa última recompensa fue la más importante. Al fin y al cabo, por muy buena que sea una obra, sin visibilidad no vale nada. Por lo tanto, el ascenso era absolutamente crucial. En este mundo, la industria publicitaria no estaba desarrollada y se encontraba en una etapa relativamente primitiva. Aunque existían dispositivos mágicos de comunicación y proyección, su ámbito de aplicación era extremadamente limitado. Era imposible tener publicidad omnidireccional que atrajera tráfico como la que Rockstar Games tenía en su vida anterior. Si quería que los juegos de su vida anterior prosperaran en este mundo, depender únicamente del boca a boca le llevaría una eternidad. Además, su nivel actual de espacio onírico era demasiado bajo, y su energía onírica, sus puntos oníricos, eran lamentablemente escasos. Querer pagar el mismo por la colocación en Dream Corridor para anunciarse era pura fantasía. No podría permitírselo ni aunque se vendiera a sí mismo. Solo los peces gordos podían permitirse ese tipo de gastos. Por lo tanto, esta cuota de colocación gratuita era absolutamente crucial. Mientras pudiera lanzar ese primer tiro, acumulando rápidamente reconocimiento y una base de seguidores. Y obtén enormes cantidades de energía onírica para subir de nivel. Después, no habría límites. Todo tipo de títulos AAA, clásicos atemporales, gran variedad de mecánicas de juego, diversas epopeyas conmovedoras. Sin duda, le daría al mundo una probada del impacto que causa Rockstar. Con el tiempo, incluso logró difundir estas obras por todo el mundo. Ya sean elfos o humanos, hombres bestia o enanos, todos constituirían una base de clientes potenciales. Capítulo 09. La ronda final. Melissa quedó enganchada. Como jueza, aún conservaba ciertos privilegios. Así que, durante la segunda fase de la competición, estuvo jugando a Plants vs Zombies todo el tiempo. Podría decirse que su progreso ha alcanzado su punto máximo. Tras repetidos ciclos de muerte, revisión, había llegado a la cuarta zona principal del juego, piscina nocturna. En esta fase se desbloquearon los zombies globo, que podían volar por los aires e ignorar todas las plantas del suelo. Extremadamente molestos. Tuvo que usar plantas de cactus para lanzar espinas y reventar los globos primero, obligándolos a caer al suelo antes de poder dañarlos. Además, la espesa niebla en el lado derecho del mapa obstruía gravemente la visión. Tuvo que reservar espacios adicionales para plantar Torchwood.
a medida que se desbloqueaban los niveles. Cada vez aparecían más y más plantas, todas las variedades de zombies, una a una. Además, aparecerán varios artículos y tarjetas en la tienda de Crazy Dave. No pudo evitar admirar la creatividad de esta obra. Toda clase de ideas descabelladas y mecanismos novedosos deslumbraron sus ojos. No recordaba la última vez que se había divertido tanto. Llevaba casi todo el día jugando sin sentir el más mínimo cansancio. Recordaba perfectamente que la interfaz de inicio aún tenía 3 opciones deshabilitadas. Sin duda, se trataba de otros modos. Un trabajo de un principiante, aunque pequeño, tenía un contenido muy rico. Aunque utilizaba hábilmente escenas fijas, incluso un mundo abierto en miniatura, no había disminuido en lo más mínimo su valor de entretenimiento. En silencio, retiró la conciencia. Comienza la tercera ronda. Los jueces de mayor edad presentes evaluarán y puntuarán las obras de los 10 mejores concursantes. La puntuación final se determinará sumando la puntuación obtenida por cada concursante en la segunda ronda y multiplicando los votos por el promedio base de puntuación del jurado. El trabajo con la puntuación más alta se convertirá en el campeón de esta competición. Esperemos a ver qué pasa. El lugar quedó en silencio. Demos la bienvenida al concursante que obtuvo el 10º lugar y a su obra, Jungle Phantom. Esta obra presenta una inusual temática de asesinato con una excelente creatividad, narrando la historia de un guardabosques retirado de la selva perseguido por viejos enemigos. Utilizando el complejo entorno del bosque de la sombra lunar, se convierte en un juego de cazador y presa. Si bien la creatividad es buena, lamentablemente la ejecución es demasiado inmadura. Los diálogos carecen de profundidad, los detalles no están bien cuidados y algunas escenas se repiten en exceso. Así que le doy un 6. Así que le doy un 7. La puntuación media del jurado para el concursante 10 es de 6,3. La puntuación de los votos, 310 multiplicada por 1 y 0,63, da como resultado una puntuación final de 505. A continuación, demos la bienvenida a la concursante que quedó en 5º lugar y a su obra, Rose Knight. Esta obra narra la historia de una noble que se niega a someterse a las restricciones de su familia, quien forja su propio camino y, finalmente, frustra la conspiración de las fuerzas oscuras del reino y se convierte en una caballera leal a la reina. Se nota que el diseñador de esta obra tiene una formación muy sólida. La trama tiene altibajos dramáticos, incorporando elementos de misterio y rompecabezas con una progresión narrativa de múltiples capas. Además, los efectos visuales del mundo en general son extremadamente exquisitos, con detalles muy bien cuidados. Así que le doy un 9. Le doy un 8. Le doy un 9. La puntuación media del jurado para el concursante 5 es de 8,6. La puntuación de los votos, 413 multiplicada por los puntos base del jurado, 1 y 0,86, da como resultado una puntuación final de 768. El público contuvo la respiración con asombro, no esperaban que esta obra obtuviera una puntuación tan alta. Pero lo único lamentable fue que se trataba de una obra dirigida al público femenino, lo que explicaba que la votación fuera algo menor, aunque dentro de lo normal. Las puntuaciones superiores a 800 eran la excepción. A diferencia de otras obras, muchas de las cuales permitían la personalización de género. A continuación, demos la bienvenida al concursante que quedó en 2º lugar y a su obra, Leyenda de los Santos. Esta obra utiliza leyendas mitológicas como telón de fondo, narrando historias del antiguo periodo bélico. Su alcance narrativo es grandioso, la trama magnífica e imponente. Una obra maestra realmente excepcional. Le doy un 9. Melissa frunció ligeramente el ceño. Creo que esta obra, si bien no presenta problemas de diseño importantes, demuestra claramente que el conocimiento histórico del autor no es particularmente profundo. He realizado una extensa investigación sobre historia antigua. Muchas leyendas y costumbres que aparecen en esta obra son incorrectas. Para cualquiera que estudie historia de verdad, está plagada de errores. En resumen, este trabajo aún necesita perfeccionarse. Le doy un 7. El primer anciano se agitó de inmediato. Señorita Melissa,
No estoy de acuerdo con su valoración. Aunque esta obra tiene algunos defectos menores, no empañan sus méritos. Para los ciudadanos de a pie, la historia antigua está demasiado lejos. ¿Qué sentido tiene analizar esos detalles? Mientras la obra sea interesante y el público esté dispuesto a aceptarla, entonces es una buena obra. Bayev sintió que su dignidad había sido ultrajada. Sus palabras fueron contundentes, como las de un profesor corrigiendo los errores de un alumno más joven. Señor Bayev, está diciendo que la verdad no importa y que el público no merece saber la verdad. Melissa miró fijamente a Bayev sin pestañear. Durante la primera evaluación, ya había percibido que este juez era algo irresponsable. Algunas obras ni siquiera las había examinado, solo había echado un vistazo a la información básica antes de emitir juicios arbitrarios. Las emociones del público parecían estar a flor de piel. Sí, sí. Que no entendamos esos temas profundos no significa que debamos dejarnos engañar tan fácilmente. Menudo anciano, qué irresponsable. Va, Tui. La leyenda de los santos. Ni los perros la jugarían. El rostro de Bayev se puso negro como el carbón. Tú, solo digo que este trabajo, aunque tiene algunos defectos, no eclipsa sus méritos. Para los diseñadores novatos, no deberíamos mostrarles más apoyo y tolerancia. Lo siento, anciano Bayev. Debo ser justo con cada obra y responsable ante el público. Así que mantengo mi decisión. 7 puntos. A continuación, aparentemente influenciados por las palabras de Melissa, los jueces posteriores incorporaron este criterio en sus evaluaciones. Le doy un 8. Le doy un 7. Un 9, 3, 7, 5, 8. La puntuación media del jurado para el concursante 2 es de 7, 7. La puntuación de los votos, 805 multiplicada por 1,77, da como resultado la puntuación final, 1424. Aunque la puntuación era alta, la expresión de Damien era sombría, absorto en sus pensamientos. A continuación llegó el momento culminante que todos habían estado esperando. Ahora bien. El presentador hizo una pausa. Demos la bienvenida al ganador del primer puesto de esta competición y a su obra, Plantas contra Zombies. El público estalló en vítores. Para los jugadores que ya habían experimentado Plants vs Zombies, en sus corazones esta innovadora obra ya era la campeona indiscutible. Además, el segundo clasificado había sufrido un desastre debido a circunstancias especiales, lo que prácticamente garantizaba el campeonato de la competición final. Nadie se dio cuenta. La mirada de Bayev recorrió el lugar, encontrándose con Damien abajo. Ambos cruzaron miradas. La expresión de Damien era tan sombría que parecía que le iban a caer gotas de agua, tenía los ojos inyectados en sangre. Hizo un leve gesto con la cabeza en dirección a Bayev. Capítulo 10-0 y 10, el juez final. Ahora bien, por favor, dejen que los jueces de mayor edad califiquen este trabajo. Esto es una blasfemia absoluta. Estética infantil y de baja calidad, diseño sin sentido. En el escenario, Bayev parecía decidido a utilizar todos los términos despectivos que había aprendido. ¿Por qué las plantas escupirían guisantes? No existe tal monstruo vegetal en este mundo. ¿Y por qué habría de caer la luz del sol del cielo? Además, es demasiado repetitivo. ¿Acaso jugar una y otra vez en el mismo jardín no provocará fatiga estética? Sin argumento, sin trama principal. Puro espectáculo, sin sustancia. Trucos baratos. Los jóvenes diseñadores ya ni se molestan en aprender a diseñar correctamente y simplemente hacen lo que les da la gana. Le doy a este trabajo un 0. 0. Todo el recinto quedó sumido en un silencio sepulcral. Esta situación había sido poco común en las últimas décadas. Existe un efecto psicológico llamado la espiral del silencio. Se refiere a cómo las personas que sienten que su opinión es minoritaria guardan silencio por miedo al aislamiento. Y el silencio de la minoría hace que la opinión mayoritaria parezca aún más dominante, obligando a más personas con puntos de vista diferentes a guardar silencio, formando finalmente una espiral de silencio. Anteriormente,
Una parte del público al que le gustaba Legend of the Saints y le disgustaba Plants vs Zombies era minoría. Pero cuando una figura de autoridad absoluta comenzó a expresar opiniones diferentes, esta minoría encontró la fuerza para defenderse. La mayoría de estas personas ni siquiera habían jugado a Plants vs Zombies. Y en sus corazones, reforzaron la creencia de que su elección era la mejor. Sí, sí. ¿Qué juego de basura sin sentido? ¿Qué sentido tienen esos mecanismos tan absurdos? ¿Qué basura de trabajo con esas puntuaciones tan altas? Seguro que pagaron a gente para que los imitaran. Pero está claro que una gran parte del público adoraba de verdad Plants vs Zombies. Al ver que un trabajo tan excelente recibía una puntuación de 0, estallaron de rabia al instante. Viejo, ¿estás ciego o tienes el cerebro lleno de mierda? Esta persona sin duda lo está haciendo a propósito. Qué divertido es su trabajo. ¿Acaso cree que todos los demás son tontos? Viejo tonto desvergonzado. Tus ideas anticuadas deberían ser arrojadas al basurero de la historia. El público se había transformado en un campo de batalla, con dos facciones opuestas discutiendo sin cesar. El estado de ánimo de Alto, que hasta entonces había sido seguro, estaba hecho un desastre. Ahora lo veía claro, ese viejo cabrón sin duda lo estaba atacando deliberadamente. En la primera ronda, quien lo rechazó fue ese mismo canalla. Tenía una ventaja enorme, y ese 0 tan grande lo arrastró instantáneamente hacia abajo. En ese momento, lo único que quería era subir corriendo allí y destriparlo. Pero él no podía hacer nada. Lo sujetaron con el cuchillo mientras estaba en el tajo. Era simplemente un civil sin antecedentes ni poder. Sus palabras no podían cambiar las reglas de la competición. Parecía que el primer puesto se le había escapado de las manos. Necesitaba pensar en sus próximos pasos. Con semblante serio, comenzó a reflexionar sobre su próximo plan. Señor Vallev, su valoración es demasiado irresponsable. Los ojos de Melissa estaban serios. Rechazo completamente su valoración. Primero, usted dice que esta obra tiene una estética inferior. Entonces, por favor, dígame, ¿qué tipo de estética considera superior? Solo la estética que tú defines como buena se considera de clase alta. Cuando una obra es apreciada por la mayoría de la gente, ese tipo de belleza es belleza auténtica. En segundo lugar, usted dice que el diseño no tiene sentido. Creo que simplemente no lo examinaste en detalle, ¿verdad? Ella proyectó directamente su propio progreso a través de la piedra de proyección, ampliándolo. La fuerza de esta obra reside precisamente en su lógica extremadamente rigurosa. El diseño de cada nivel, así como las estadísticas de las plantas y los zombies, son increíblemente ingeniosos. Además, con respecto a la repetitividad que mencionaste. Cada vez que completas una etapa importante, aparece una nueva escena. La jugabilidad, las plantas, los zombies, todo cambia. Sospecho que el anciano Vallev emitió su juicio sin siquiera jugar. Además, anciano Vallev, ha olvidado lo que dijo antes. No dijiste que, mientras una obra sea interesante y el público la acepte, entonces es una buena obra. Y además insististe en mostrar más tolerancia hacia los diseñadores novatos. Vallev se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido. Melissa no mostró piedad en sus palabras. En resumen, le doy a este trabajo un 10 perfecto. Un 0, una puntuación perfecta. Todo el recinto estalló en júbilo. Hoy ha sido, sin duda, un momento histórico. Que un mismo trabajo reciba tanto una calificación de 0 como una de perfecto es algo que nunca había ocurrido antes. El público de abajo ya se había sumido en el caos. En el escenario, los jueces de mayor edad debatieron este tema tan controvertido por parejas. Plants vs Zombies fue sin duda una obra excelente. Al final, todos los que lo experimentaron en persona lo disfrutaron muchísimo. Simplemente no entendían por qué el primer anciano era tan hostil. Silencio. La competencia continúa. Ver a esa impresionante elfa madura defenderlo. Los ojos de Alto se iluminaron. Tal vez aún había esperanza. Miró en dirección a Melissa. Melissa también miró hacia Alto,
que se encontraba en la sección de concursantes. Alto asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Él recordaría este favor. Melissa sonrió levemente. Le encantaba este trabajo. No quería que un diseñador con tanto potencial viera su talento desaprovechado, así que ayudar a Alto era algo natural. Le doy un 9. Los siguientes jueces también otorgaron altas puntuaciones. Todavía hay esperanza. Incluso con un 0, mientras los jueces restantes den puntuaciones altas, aún puedo ganar. Le doy un 8. Le doy un 9. Con el paso del tiempo, juez tras juez fue dando su puntuación. Las emociones del público fluctuaban con cada nota. Un 0, un 10, 3,9, 3,8, puntuación media, 7,6. Solo queda un juez. Mientras este juez le diera más de 8 puntos, ganaría. Había llegado el momento emocionante. Todo el público contuvo la respiración, esperando el momento final. El último juez, Kriste. Alto analizó la situación actual. En este momento, su promedio de puntuación por parte de los jueces era de 7,6. Si conseguía un 9 más, su puntuación empataría con la del concursante número 2 y ganaría por un margen estrecho. Por el contrario, cualquier resultado inferior a 9 significaría perder por un margen estrecho. Damien apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en la carne. Tan cerca. No dejaba de hacerle señas a Kriste en el escenario. Kriste lucía una sonrisa indescifrable, mientras recorría con la mirada todo el lugar, deteniéndose en Damien. Al ver su mirada significativa, Kriste frunció ligeramente el ceño. Esta persona parecía ser el sobrino de uno de los presidentes del gremio de los 4 comerciantes de Lunerie. Tenía ciertos vínculos con ese presidente, quien anteriormente había movido influencias con la esperanza de que mostrara cierto favoritismo. Su mirada se dirigió hacia el panel de jueces. De repente vio a Melissa mirándolo fijamente, con una mirada significativa. De repente tragó saliva, como si pensara en algo aterrador. Ahora bien. Hasta aquí llega la narración de hoy. Gracias a los nuevos miembros de la familia Red Panda Fix, a todos los que se han suscrito recientemente. Que tengas un excelente día. Adiós.